que nos lo vienen presionando tanto en las instituciones como los estudiantes, la comunidad, el ministerio, etcétera, la formación virtual a distancia que manejan ustedes y que manejan otras instituciones, y obviamente aprovechar los recursos que la universidad coloca a disposición de nosotros como docentes y de los estudiantes. Y obviamente si no le damos un buen uso, después es muy difícil que nos den nuevas herramientas cuando uno las pide, una biblioteca virtual o otro tipo de herramientas. Va a ser difícil si no aprovechamos lo que ya tiene la universidad. Hablábamos del simulador en función de lo que es una herramienta pedagógica y a su vez un objeto virtual de aprendizaje por todo lo que lo caracteriza. Hablábamos de lo que fundamentaba conceptualmente el simulador, que el estudiante realmente tuviera una experiencia con un papel activo dentro de su práctica, y que tuviera la posibilidad de estar en la situación aquí y ahora, ya sea en una institución, en una comunidad o con un consultante o en una institución educativa, y poder ver lo que ha llevado a la problemática actual y cómo programar alternativas o estrategias para solucionar la problemática y dar solución a lo que la comunidad o el consultante quiere, o de la parte del el ente que nos esté consultando, cuáles eran los objetivos del simulador, y vemos las áreas de aplicación en las cuales están desarrolladas las estrategias del simulador, que en este momento para la universidad son 4: organizacional, clínica, educativa y la parte social. Y luego vamos a ver qué es hoy, cómo funciona el simulador. Algunos de ustedes mencionaban ayer que habían tenido experiencias que pueden ser gratas o ingratas de acuerdo con el tiempo que uno le haya dedicado, o también las dificultades tecnológicas que se han presentado. Si yo estoy trabajando en una herramienta de este estilo y lo tengo a nivel, y tengo la obligación de estar conectado a internet y se me vive cayendo el internet, pues uno no va a llevar una buena experiencia del asunto al principio, salvo que tenga un buen canal, una buena conectividad y que tenga una buena experiencia en el sentido tecnológico, pues uno va a tener seguramente a ver la herramienta como algo positivo. Pero ya les decíamos que todo ese tipo de situaciones se pueden solucionar en la medida en que las conozcamos por parte de ustedes, que el equipo de Books en Soluciones Digitales no puede hacer nada si no conoce lo que se está presentando. Para eso, entonces, se invitó hoy a las personas encargadas de Books en la parte digital, que son Gustavo y César, que son los encargados de manejar esta plataforma y otras en sus entrañas, que son los que nos pueden hacer cambios y acomodar todas las sugerencias que nosotros le hagamos como usuarios del sistema. Entonces vamos a dedicarnos hoy básicamente a ver en 2 partes cómo funciona. Lo que yo les voy a presentar es cómo está diseñado, cómo fue pensado para que funcionara, y en el ejercicio práctico vamos a entrar con 2 usuarios o 2 tipos de usuarios. Uno, como estudiantes, que es la experiencia que el estudiante tiene cuando entra a la plataforma, qué es lo que ve el estudiante y qué es lo que puede hacer el estudiante dentro de la plataforma y también qué no puede hacer. ¿Sí? Un estudiante quisiera de pronto a veces borrar lo que escribió en el chat para evitarse comentarios, castigos, etcétera. Eso ya no lo puede hacer. Hay que tener en cuenta que cada perfil está diseñado para unas funciones específicas, y hay cosas que nosotros como docentes quisiéramos hacer, pero no podemos hacer porque corresponden al usuario de administrador del sistema, que al fin y al cabo es quien es el encargado de alguna manera proteger el sistema mismo para que no se afecte, no se descomponga y funcione para lo que se busque. Entonces, ¿cómo funciona? Pues esto es un sistema operativo que está diseñado para las... Sí. Para que no le demos tanto la espalda. Ok, listo. Entonces espérate, lo hago ya. Ya está. Algo se movió por ahí y ya está. Listo. Así. Entonces, ¿quieres sentar? ¿O sea? Ok. Es un sistema operativo que está planteado y creado para que funcione en cualquier aparato tecnológico. Un smartphone funciona en tecnología de Mac, funciona con Linux, funciona con Windows, funciona en cualquier dispositivo porque es multidispositivo. Seguramente si tienen preguntas al respecto nos las pueden solucionar el par de expertos de Books. Pero está diseñado desde el principio para que funcione desde cualquier parte en cualquier dispositivo. Y funciona teniendo internet o sin internet. Eso depende de la versión o la compra que haya hecho la universidad para tal fin. Pero si en algún momento la universidad tuviera el problema tecnológico del internet, este sistema podría funcionar sin internet en cada uno de los equipos
en los que se monte. Es decir, el estudiante podría hacer su práctica incluso sin estar conectado o estar en la universidad interactuando, pero sin la conexión a internet. Como les decía ayer, y les quiero recordar eso porque es una ventaja de este tipo de simuladores, está diseñado de tal manera que sea inclusivo. Personas con problemas auditivos tienen la posibilidad de leer absolutamente todo lo que se está presentando en el simulador. Las preguntas que se hacen salen subtituladas, digamos de alguna manera, salen escritas en el simulador, pero también hay audio cada vez que hago la pregunta, en la fase de entrevista, por ejemplo. El video está planteado de manera tal que las personas con problemas visuales se minimice ese problema de ver poco o de tener ciertos problemas con los colores. Está diseñado por expertos en esas áreas que facilita que cualquier estudiante pueda verlo. Bueno, cualquiera no, o sea, una persona invidente no podría asumirlo sino con una tutoría especial. ¿Cuál es la dinámica y la interacción? Se pensó siempre que tuviera la posibilidad de el rol activo del estudiante dentro del ejercicio, pero también el rol activo del docente en la tutoría del estudiante. Ayer les decíamos que este tipo de simuladores no pretende desplazar a ningún profesor de su función y creemos que sería absolutamente inconveniente que así lo hiciera, que el estudiante formándose en psicología pudiera hacer su práctica sin tutoría. Nos parece una cuestión peligrosísima para la formación del psicólogo y para quienes son nuestros clientes en cualquier campo de aplicación. Por lo tanto, este tipo de simuladores no pretende desplazar ni siquiera horas del docente, que le quiten horas porque eso ya lo hace el simulador o lo hace el estudiante independiente y solito, autónomo en el simulador. No, esto no es posible hacerlo. El estudiante puede ingresar al simulador, asumir sus casos de cualquier tipo de área, pero lo que no puede hacer es desarrollar las competencias y observar sus habilidades y sus dificultades sin la tutoría de uno de ustedes. Por eso es importante el manejo y, como ayer lo mencionamos, la apertura que el grupo de docentes tenga sobre este tipo de herramientas. Entonces, funciona de una manera muy simple, como cuando ustedes entran a su correo electrónico, ingresan con una clave y un usuario que ha sido preestablecida con la universidad, la facultad y la parte de tecnología. Con Books establecen las contraseñas para cada uno de los usuarios y les da el perfil requerido, sea un usuario administrador, sea un usuario docente o sea un usuario estudiante, que en este caso, y tú me corriges, son los 3 tipos de perfiles que se tienen para el sistema. En este momento, ¿cómo está registrado? ¿Cómo ustedes adquirieron el sistema? Está integrado directamente a los servidores de la universidad. Nosotros no asignamos ningún tipo de contraseñas, ningún tipo de roles. Eso lo hace la parte de administración, que creo que va a quedar acá, ¿no me acuerdo su nombre? Cristian. Sí, actualmente el acceso al simulador se hace desde Moodle. Se hace, de hecho no tienen que utilizar ningún usuario o ninguna contraseña, eso es transparente. Ahí teníamos, digamos, para preguntarles a ustedes el tema de la asignación de roles. Sí, ya. Pues que ya hablamos sobre, para que les quede claro a ustedes como docentes y a los estudiantes ingresan con las mismas claves que están ingresando a Moodle, solamente que van a encontrar el curso o el link que los dirige directamente a los casos asignados para los estudiantes, y ustedes como docentes directamente a una URL. Muy bien. Igual, el estudiante tiene un perfil y tiene un usuario y una contraseña que es asignada en este caso por la misma universidad, con su contraseña que maneja toda su cuestión virtual, ya sea cursos o inscripciones o demás. Y si hubiese algún tipo de inconveniente, tienen que dirigirse a donde Cristian para que ayude a solucionar el asunto de la contraseña o el ingreso de un estudiante. Y si Cristian no pudiera solucionar eso, seguramente tendría que remitirse a la persona de Books para que le ayude con el asunto. Ese es un perfil estudiante. Otro perfil es el profesor, que tiene la posibilidad, como ayer lo mencionábamos, de poder hacer seguimiento a lo que el estudiante consigna y ejecuta dentro del simulador. El simulador no pierde ningún tipo de información, así se desconecte, se vaya a la luz, queda registrado con alguna regularidad lo que el estudiante va haciendo y va consignando y va respondiendo. Esto con el fin de proteger todo el trabajo que se ha hecho. Uno en una sesión de 2 horas y a los 5 minutos finales se le va la luz y perdí la información y el profesor no me cree que sí hice, pues en el sistema queda registrada la información como tal. Y el profesor
o el estudiante, cuando ingrese con esa misma contraseña y usuario, va a llegar al mismo punto, sea docente, sea profesor. El administrador, pues es una cuestión diferente porque sí puede ir un poco más atrás y más adelante en las mismas entrañas, como le he llamado, del simulador. El ingreso al simulador es absolutamente simple. Ustedes tienen ahí ya la pantalla. Les voy a pedir que no lo hagamos todavía, sino cuando demos la instrucción para que todos vayamos en el mismo espacio. Se entra como se entra a un correo electrónico, así es simple, se loguea de la misma manera y puede tener los mismos inconvenientes. Si hay 50.000 personas al tiempo tratando de entrar a una plataforma de este estilo, en un canal muy pequeño, pues obviamente se van a tener demoras y se van a tener inconsistencias. Para eso está el apoyo tecnológico y eso quiero ser enfático, que ustedes en este asunto no están trabajando solos dentro del simulador. Tienen el apoyo tecnológico y eso sí establecen cuál es el canal de comunicación con Cristian y el equipo de Cristian en la universidad. Si es una llamada, un correo electrónico, una solicitud de tipo ticket para que le respondan en tanto tiempo, o si simplemente le pueden llamar y decir, oiga, estoy embolatado acá y él viene o le soluciona de manera. Eso sí es un canal que ustedes deciden y que la universidad seguramente ya tiene establecido. Eso frente al registro. Ustedes verán que acá el registro lo puede hacer entonces si yo tengo la clave de la profesora, pues yo entro con la clave de la profesora. Eso es algo que no podemos nosotros controlar, como difícilmente se puede controlar en algún tipo de sistema, a no ser que haya la marcación por huella digital o la lectura de la pupila, que ya está funcionando en algunas plataformas. Aquí hay que tener en cuenta que es necesario solicitar un ejercicio ético del estudiante cuando afronta la práctica en el simulador. Es decir, yo puedo llamar a mi amigo que sabe mucho de evaluación en el momento en que me toque hacer la parte de evaluación o seleccionar las pruebas y demás, y con eso yo no le estoy haciendo un gran favor a la formación, pero como docente sí puedo estar un poco inocente en lo que está pasando dentro del aula y fuera del aula en el ejercicio del estudiante, con lo cual reforzamos que esto no lo reemplaza a ustedes en la formación de ningún profesional. Esto es una herramienta que les facilita, pero no los va a reemplazar en esa parte de formación ética, de formación con compromiso y de que cada estudiante esté ejecutando sus actividades como se le está pidiendo y mostrando cuáles son sus habilidades para que ustedes lo puedan retroalimentar en persona y a través del sistema. El ingreso al contexto y caso de práctica, básicamente es que, como ustedes recordarán, las cuatro áreas de aplicación que se están manejando en este momento para la universidad, pues los que deciden qué estudiante va a entrar a la parte clínica y qué estudiante entra a la parte social, o si todos los estudiantes tienen acceso a todos los casos, son la facultad y ustedes. Ustedes son los que dicen, Juan Carlos Maecha, que está en tercer semestre, tiene derecho a entrar y ver y leer los casos de clínica y ver y hacer todos los ejercicios de los casos de clínica, o solamente puede entrar y ver la parte de social. Es decir, aquí lo que nos permite es establecer el nivel del estudiante y qué casos se le pueden asignar y hasta dónde puede ingresar en esos casos. Es decir, si yo solo quiero que el estudiante vea la parte social, porque está en un nivel de quinto semestre, ejemplo, donde ya está formándose en esa área, o en una parte de noveno semestre donde ya tiene formación en la parte clínica, organizacional o jurídica en otra área, donde pueda ingresar realmente a desarrollar esto. El estudiante o el profesor tiene la posibilidad de seleccionar en qué área y qué casos va a trabajar. Desarrolla el ejercicio completo en el simulador, y ayer lo hablábamos, ustedes lo preguntaban, si se hablaba de desarrollarlo en una sola tanda, en una sola sesión, es decir, empezamos ahora y hasta que no termine el caso no puede abortarlo o salirse del simulador, o si uno puede programar como docente en diferentes sesiones el ejercicio. Obviamente es un sistema que se espera sea autónomo para el estudiante, que no necesite la fiscalización de un profesor para que haga el ejercicio, que el estudiante lo pueda hacer en su casa, en la cafetería o en la sala de cómputo de la universidad, en los laboratorios. Es lo que uno esperaría en este tipo de simuladores, que lo pueda usar atemporal y asincrónico, que no tenga que ser el docente ahí o si no, no puede desarrollarlo, sino que pueda desarrollarlo autónomamente. Desarrolla de acuerdo con lo que ustedes le planteen en las sesiones que le planteen. Como les digo, el simulador va capturando toda la información que el estudiante vaya ejecutando y vaya también introduciendo. Ejecutando porque
puede que el estudiante seleccione preguntas de la entrevista y eso va registrando cuáles preguntas va seleccionando para que ustedes le puedan orientar cuáles fueron preguntas pertinentes y cuáles no, y cuáles ustedes sugerirían hacer, o en la parte de meter información, cuando se hace una participación en el chat, queda registrado cuál fue la participación mía. Y el cierre de sesión se da una vez ustedes lo indiquen o el estudiante lo considere. Es decir, como tiene diferentes fases, yo puedo ir pasando de fase a fase y en cada fase el sistema me va preguntando si realmente es lo que quiero hacer. Porque una vez pase la fase 1, no puedo regresar a esa fase 1. Es decir, pasé la fase de entrevista y voy a la cámara de GESEL, no puedo regresarme a la fase de entrevista a modificar cosas o a volverla a hacer. Ya la pasé para ese caso. Y queda registrado en el sistema que Juan Carlos Maecha ya abordó el caso de maltrato infantil o de rotación o de desmotivación en los empleados en el área organizacional o en el área clínica o en el que sea. Y ya Juan Carlos Maecha, con ese usuario y contraseña, no puede volver a ingresar, a no ser que el administrador del sistema, por una solicitud directa del profesor, me habilite nuevamente el usuario para participar en esos casos. De ahí la importancia de mantener un control permanente sobre lo que el estudiante va ejecutando y la forma en que lo va ejecutando. Si estoy en la evaluación y le dije al profesor que yo estaba viendo un caso de clínica cuando no estaba autorizado, pero el sistema me lo permitió, pues me toca pedirle al administrador del sistema borrarme toda esa información para poder hacer luego, cuando corresponda en otro semestre o en otro momento de la formación de ese semestre, abordar el caso de organizacional que ya había iniciado. Bien, básicamente esa es la forma, la dinámica de manejo de la plataforma. Nótese que es una dinámica absolutamente plana, no tiene condiciones exageradas, extremas, ni se tiene que saber de mecánica cuántica para meterse y trabajar en el simulador. Simplemente con un usuario y contraseña del mismo simulador me va llevando. En cuanto a tiempos, el simulador no establece tiempos si no se quiere. Yo le puedo colocar una temporalidad en términos de la entrevista debe durar 2 horas y si se pasa, pues se le cierra y ya no la terminó. Realmente uno en la psicología no tiene esas limitantes. Uno lo citan a una reunión de asesoría o consultoría en una empresa en el área organizacional y se pacta tantas horas de trabajo, lo cual no quiere decir que apenas se terminaron las 2 horas uno se pare, cierre el computador y se vaya. No pasa en la realidad, no tiene por qué pasar en el simulador. El simulador puede quedar abierto todo el tiempo que quiera, hasta que, obviamente, a no ser que se haya parametrizado de otra manera. Y recuerden, la parametrización es algo absolutamente abierto que pueden ustedes ir ajustando con la persona de administración y con el equipo de Books en la medida en que sea necesario. ¿Bien? Ahora, pues vamos a entrar al simulador. Acá hay unos usuarios que William creó con base en la información que le dieron, creo. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden, por favor, identificar ahí su usuario y contraseña. ¿Ahí está? ¿La ven bien? ¿No estás? Muy bien. Ya miramos y repartimos los que hay aquí. ¿Sí? Hola William, ¿haces un favor? Es que hay unos profesores que no tienen usuario y contraseña en la lista. Ya, pero porque no vinieron ayer, seguramente. Ya ahorita les vamos Muy bien. ¿Quiénes no tienen usuario y contraseña ahí? Tú y tú. Ya nos van a asignar uno. Señora. Pero ellos pueden usar los de los profes que no vienen hoy, que si vinieron ayer no vienen hoy. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después los profesores ya van a encontrar o les reemplazamos. Sí, ya, son 2 personas nomás y se crean rapidísimo. Eso es algo muy práctico que ustedes deben tener en cuenta. Esto se les va a presentar en el aula de clase. Profe, no puedo entrar. Profe, mi usuario no sirve. Y uno va y le mete y le da y no entra. Simple. Hay 2 caminos. El primero es Cristian, apoyo tecnológico, porque él tiene el acceso a las claves y contraseñas y las puede modificar o las puede revisar. Hay unos tipsitos que hemos ido aprendiendo a través del tiempo en este asunto. Ustedes han visto que hay computadores con teclados un tanto diferentes.
Entonces uno a veces marca la comilla y le arroja es un punto. Y hay que verificar, una primera actividad del docente en eso sí es inevitable cuando estamos haciendo el ejercicio, es que le diga al estudiante tipo de cositas. Revise, entonces escriban un Word ahí su contraseña para que verifique que sí es lo que está escribiendo y su usuario. Como les decía, pues para nuestro caso, como ya saben, profe, no usamos usuarios y contraseñas para ingresar al simulador. Simplemente con que el estudiante ingrese al aula virtual, ingrese al curso en el que están utilizando el simulador, llega clic en el enlace, le va a permitir el ingreso directamente. Estos usuarios no son, perdón, Cristian, estos usuarios no son los que van a tener ustedes, son unos usuarios que creamos para este ejercicio. Para este ejercicio, para la capacitación. Entonces, esta es una plataforma de SEICIN que tenemos alojados en nuestro servidor, no es la plataforma que está alojada en los servidores de Uniminuto, solamente es para esta práctica. Entonces, lo importante es que ingresen, ya todos los computadores teníamos abierto la plataforma. Por favor, ingresen. ¿Quién no vino ayer? Ya 3 personas, ya les pasaron la información. Ya están creando unos. Ah, ok. Están con cualquiera, así sea número y eso. Permítanos un momento y ya, ¿quién falta de los que no vino ayer? Y usan cualquiera de esos usuarios que no vinieron. Ya los están creando. Ya los que vinieron ayer ya tienen su usuario y ya ingresaron. ¿No? No lo vi. Si era la primera, ¿cómo no lo viste? Porque estaba en otra cosa. Ok. Eso es otra cuestión. El sistema mismo no va a capturar al estudiante. Como en todo ejercicio que hagamos en esto, el estudiante tiene la posibilidad de estar aquí en el simulador y pues meterse a navegar en otras páginas. Eso sí es, el manejo del tutor como tal es fundamental en esto. Ahora, el estudiante lo puede estar haciendo en su casa, sí. Hay que colocar unos tiempos para entrega de los resultados y el trabajo en el simulador. Eso es una sugerencia que el docente puede tomarla o no tomarla. Lo que nos ha dado mejor resultado en esto es al estudiante se le coloca, mire, la próxima semana usted tiene que haber entregado el informe de tal caso, punto. Si se le deja abierto, usualmente tiende a pasar que pues hay una cantidad de actividades que lo jalan a uno, trabajos de la universidad, de otras áreas, la parte administrativa, todo lo que pasa cuando uno viene o hace un ejercicio de estos. Entonces, mira, por favor, tú tomas usuario 1 y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La misma contraseña, usuario 2 y usuario 3. Usuario 1, usuario 2, usuario 3. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Los otros. ¿Quién no conocía SEICIN? ¿Los otros ya están adentro del sistema? Sí. Listo. ¿Todos ingresaron? ¿Pudiste entrar? No. ¿Tú no? Bien, va. Listo. Muy bien. Esta es la pantalla que se le despliega al estudiante cuando ingresa al simulador. Ahí están los 4 campos de práctica o de ejecución. La parte social, clínica, educativa y organizacional. El estudiante simplemente puede ingresar dando un clic y, como les decía, si está parametrizado para que todos los estudiantes de cualquier nivel entren a todos los casos, pues esta va a ser la pantalla que el estudiante tenga. Si se ha acordado que solamente pueden los estudiantes de tercer semestre ingresar a los casos solamente de social, los otros no le aparecerán habilitados, aunque aparecen ahí marcados, no le aparecen habilitados al estudiante, pero eso depende de todo lo que ustedes programen en la plataforma. para nuestro caso, pues son los mismos profes los que escogen los casos que quieren trabajar dentro del curso y así mismo nosotros los asignamos. O desde la coordinación del programa se escogen los casos que se van a trabajar en cada curso. Bien, entonces noten el camino a partir de ahora. Ustedes dicen cuáles son los casos que consideran sus estudiantes deben y pueden abordar y se lo solicitan seguramente a Cristian o a la coordinación del programa. No sé cuál es el camino, primero seguramente será coordinación de programa para que coordinación tenga como el rastro del asunto y una vez eso se establezca, se habilita para los estudiantes. Antes no va a pasar. El estudiante seguramente va a poder ingresar, si no está marcado en un grupo, va a poder ingresar a todos o no va a poder ingresar a ninguno. Eso depende de lo que Cristian haya habilitado en el sistema. Como entiendo,
En este momento el estudiante con su usuario y contraseña puede ingresar. Es decir, ya ingresa a la página de la universidad y con eso ya está dentro del simulador también. Puede ir al simulador y ahí no le va a pedir loguearse nuevamente, sino va a ingresar al simulador. ¿Bien? Entonces el ejercicio es qué casos deben pedirse para que se puedan desarrollar. Y en el caso del programa, nosotros lo que hicimos fue tomar todos los casos y dividirlos en las distintas asignaturas. Entonces ya hay asignaturas que tienen unos casos específicos con el fin de que no se repitan los casos que ellos quieran ver. Bien. Que digamos uno que hayan visto en psicopatología lo vuelvan a ver en clínica, por ejemplo. Entonces ya con la programa ya los hicimos como esa repartición. Bien, entonces ya lo tienen asignado, según el curso que ustedes dicten, ya tienen asignados cuáles casos son. Y como sus estudiantes están en esa lista de ese semestre, pues ya están directamente vinculados con esos casos. O sea, ya hay un trabajo hecho con antelación. Hay que revisar por ahí estudiantes que queden por fuera, o que esos que están tomando 2 materias, las cuestiones que se cruzan. Bien, el estudiante entonces da clic en el área que vaya a trabajar y selecciona, en ese caso, cuáles son... ¡Ay! ¿Cómo está? Selecciona entonces el área y obviamente puede seleccionar el caso de acuerdo con el interés. ¿Sí? Cuando selecciona el área, el estudiante va a poder seleccionar a partir del área el caso como tal. ¿Listo? ¿Cuáles son las...? Aquí se le comienza a anunciar al asunto, al estudiante, un poco el resumen del caso como tal que va a abordar. Hay alguna información particular sobre el resumen del caso y están descritas en cada uno de los casos las etapas del proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas del proceso? Pues obviamente la inicial, en el caso de consulta, la sala de psicólogos, la cámara de evaluación y la retroalimentación. Algunos de ustedes o algunos comentaban de que el caso tiene esa secuenciación o el simulador tiene esa secuenciación. Sí, lo tiene. El estudiante debe pasar por cada una de esas fases. Puede interrumpir cuando quiera, queda marcado cuando interrumpe y el docente le puede indicar incluso solamente vaya hasta la parte de cámara de GESEL en este ejercicio, que es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, los temas de consulta, sala de psicólogos y cámara de GESEL. Haga esos 3 desarrollos en el simulador y la próxima sesión los trabajamos. Y la siguiente sesión, cuando vuelva a ingresar, vamos a ver evaluación y retroalimentación. Hay otros que dirán hagámoslo completo, que era lo que les planteaba. ¿Listo? El estudiante debe seleccionar e ingresar al caso, con lo cual el sistema lo lleva inmediatamente al asunto. ¿Podemos reducir un poquito la pantalla mientras yo les planteo? Porque se está perdiendo alguna información ahí, Cristian, gracias. Entonces, aquí ustedes notarán que en la pantalla que ustedes tienen abierta, que ustedes la están viendo completa, ustedes notarán que está, por un lado, la información del caso. El estudiante puede ir al caso las veces que quiera, revisar la información, la historia clínica del caso. Puede entrar y salir de la información del caso como tal. Esto es como cuando usted tiene en su escritorio, ya sea clínico, organizacional o el área que usted trabaje, usted tiene la carpeta del caso allí y puede revisarla las veces que sea. El estudiante puede hacer lo mismo. Y en cada una de las fases el estudiante puede revisar la información del caso. Visible. Listo, perfecto. Ahí está perfecto. ¿Sí? Bien. Para devolverse el estudiante a ver el caso, es ver detalles del caso. Exactamente, el estudiante en ese caso puede ver detalles del caso. ¿Cómo? Ok. Hagan un acto de fe, consideren que ese link, en la parte tecnológica, debe solucionarnos algún inconveniente que se esté presentando y lo lleva a uno a la historia de caso. La historia de caso es la información
detallada de lo que ha pasado. Niño de 8 años que consulta a su mamá por tal cosa, o empresa dedicada a la elaboración de llantas con un problema de desmotivación laboral, etc. Entonces aquí el estudiante puede ir las veces que quiera a revisar el caso. Cuando se les presente que hay error, pues inmediatamente molestan a Cristian todo lo posible para que le solucione rápido, y si Cristian no lo pudiera solucionar, pues la gente de Books and Books está dispuesta inmediatamente para solucionar el asunto del servidor. ¿Bien? En la margen de izquierda, ustedes observan que el estudiante, como ayer les anunciábamos, tiene diferentes herramientas. Tiene documentos relacionados con el caso y su problemática. Tiene documentos relacionados directamente, donde al darle, por ejemplo, clic, este es un caso de una comunidad educativa, Los Rosales, en la capital de una región del país. El caso, ¿cómo? El caso tiene artículos relacionados y esos artículos han sido seleccionados por gente con experticia, psicólogos en todos los casos. Los han desarrollado psicólogos. Ayer les planteaba que son psicólogos con mínimo maestría y con una experiencia superior a 10 años. Es la gente que conformó el equipo de trabajo en este proyecto, de diferentes universidades, y escogimos gente de universidades en las que se tuviera como cierto énfasis en esa área de trabajo. Gente que trabaja en la parte clínica, pues escogimos ciertas universidades que tienen experiencia en ese campo de formación, o en la parte social, que ustedes saben que son menos las universidades que se dedican a la parte social. Y si uno habla de marketing, pues se va reduciendo el número de universidades que forman en esas áreas, pero escogimos profesionales que tuvieran esa característica, una formación elevada y una buena experiencia para desarrollar los casos. Y ellos fueron los que seleccionaron las lecturas asociadas a cada caso. Una cosa, uno puede no estar en acuerdo con ciertas lecturas de esas. Uno podría solicitar que se subieran nuevas lecturas. Sí, eso está dentro del modelo de trabajo que se pueda desarrollar con Books and Books y la universidad. Como les digo, no es algo que uno pueda hacer como docente, es algo que la facultad o la universidad puede contratar o puede sugerir con Books y hacer esos ingresos de información. Ahí hay unos artículos que están relacionados sobre todo, como ayer les planteaba, no con enfoques particulares o miradas o escuelas en psicología. No habrá la lectura desde el psicoanálisis o desde el modelo conductista radical ortodoxo, no. Hay lecturas que incluyen y que están planteadas más desde los modelos integradores en psicología, para tratar de evitarnos esa discusión entre si mi enfoque o el enfoque de la universidad o el enfoque del estudiante y el enfoque de este simulador. Este simulador no pretende dar cuenta de esa discusión, pretende aportar es para la práctica de un estudiante y no para la discusión teórica sobre enfoques y modelos. Entonces, hay unas lecturas que el estudiante puede seleccionar y el simulador lo debe llevar directamente a la lectura. ¿Ok? Por ejemplo, calidad de vida y calidad humana, es una lectura de papeles del psicólogo, son lecturas que se han tomado de revistas indexadas, no se tuvieran en cuenta revistas que no tuvieran indexación o reconocimiento en el contexto formativo y en psicología. Y uno puede obviamente ver, se tomaron en cuenta solo lecturas que fueran públicas, es decir, que yo pueda sacar. Hay algunas, por ejemplo, que cambian su condición. Ustedes saben que si el señor Barlow en clínica escribe un documento, él lo puede colocar público en un año, y al año cerrarlo y decir, no quiero público el documento, ahora quiero que se venda a través de EBSCO o de Sainfo o de la empresa del doctor Barlow en Estados Unidos, la editorial que tiene. Entonces, lo que aquí se tiene son documentos que son públicos y que se pueden trabajar, pero habrán algunos que cambien de condición y esos son los que hay que estar revisando e informando a su administrador del sistema para que vaya tomando las medidas y que Books and Books vaya haciendo los ajustes necesarios. Otra de las herramientas... ¿Usar los mismos documentos para todos los casos? No. Si yo me meto en un caso de clínica, las lecturas están asociadas al caso de clínica. Sin embargo, es que estoy simultáneo en dos casos y veo la misma
Lo que sí va a tener son bases de datos comunes. No. Son bases de datos comunes, bibliotecas comunes, pero artículos sí diferentes. Veíamos el caso de psicología social, donde aparecía ese de la calidad de vida. Si vamos a la parte clínica y selecciono ingresar al caso, y el caso es de la señora Martina Rodríguez, femenino, etcétera, depresión en adolescentes. No es la misma información la que me sale. ¿Sí, profesora? Ok, eso es posible. Si tengo dos casos en comunidad y el artículo seguramente puede ser compartido, aparecerán los dos. Si está en la misma línea, por ejemplo, de organizacional, o puede ser clínica y social que compartan una información, es posible que pase, pero lo que se planteó inicialmente y como está estructurado es caso clínica sobre depresión, hay lecturas sobre depresión, sobre evaluación, intervención, modelos en depresión, ¿bien? Que no quita o elimina las lecturas que ustedes coloquen. Esto es información para el estudiante, pero ustedes le deben asignar las lecturas que estén dentro de su campo de formación y de lo que ustedes consideren es válido y útil para un estudiante en lo que ustedes quieran formarlo. ¿Listo? Les decía que la otra herramienta que tienen es la base de datos. En estas bases de datos ya no los linkea a una lectura en particular, sino a una biblioteca en la cual pueden buscar información. Ahora, estas en algunos de los campos, esas bibliotecas son públicas, en otros no. En otros tiene que pagar por el uso o la universidad ya tiene los vínculos con esa base. Por ejemplo, no sé, tienen EBSCO o SAINFO o esta de Dialnet o la de Reality, que es la de Latinoamérica, Cielo. ¿Sí? Si la universidad tiene esos vínculos, pues obviamente el estudiante ya, por estar logueado en la página de la universidad, tiene acceso a esas redes o a esas bases de datos. Y aquí el estudiante puede buscar directamente el asunto. Mire que si la universidad tiene el Dialnet, pues ya acá sale aquí la forma de ingreso para la universidad misma. ¿Listo? Otra de las herramientas que tiene son bibliotecas. Ya estas bibliotecas son mucho más globales y pues obviamente el estudiante puede ingresar a la biblioteca, por ejemplo en este caso la Miguel de Cervantes es la biblioteca virtual en España. Y puede ingresar y puede buscar todos los temas que haya sobre depresión o sobre el interés en ese caso como tal. ¿Bien? El estudiante tiene bibliografía anexa. Aparte de los casos o de los documentos sobre la depresión que se presentan en la parte documental, tiene bibliografía. Esa bibliografía o puede consultarla en el caso que esté habilitado como link o puede ya con el dato buscar la información directamente en la red, donde mejor le convenga. Y tiene unos enlaces que nos pareció importante porque cuando nosotros estamos formando un estudiante, usualmente no tenemos el tiempo para hacer este tipo de trabajo, decirle, por ejemplo, a un estudiante que esté trabajando en la parte social sobre violencia social. No tenemos el tiempo nosotros para poder decirle al estudiante, mire, revise, o sea, en la página de Naciones Unidas sobre lo que se ha hallado en cuestión de violencia en Latinoamérica. El estudiante aquí tiene la posibilidad de vincular directamente unos enlaces, por ejemplo aquí con la APA, en el caso clínico, profe, ¿cómo va? En el caso clínico puede vincularse directamente con la página de la APA o con la página de las Naciones Unidas o la UNESCO, si estamos hablando de un problema de desnutrición en niños y cómo el psicólogo puede hacer intervención y trabajo en desnutrición, pues tendrá directamente a la página de la alimentación de Naciones Unidas o de la misma UNESCO o en Latinoamérica la OEA, depende del campo de trabajo donde estemos, el enlace está planteado. Bien, entonces el estudiante tiene unas herramientas. Ok, la recargo, va. ¿Listo? Ahora sí, ver detalles del caso. Listo. Genial. Gracias. Así de rápido se solucionan los inconvenientes. Y aquí hay dos cosas en las que yo quiero llamar al interés de los profesores.
Eso me puede pasar en un momento con estudiantes y créanme que a mí me ha pasado en los 20 años de docencia, me ha pasado seguido. Nos hemos metido en proyectos de evaluación que se han presentado con problemas y teniendo ahí 5.000 usuarios y se me cae el sistema. Yo puedo tener dos alternativas. Entro en pánico o molestia y le digo al estudiante, esto no sirve para nada, muchas gracias, nos vemos. Con lo cual le doy la impresión al estudiante de que la parte virtual y tecnológica no sirve para nada. O puedo hacer lo que acabamos de hacer. Vamos a seguir trabajando en tales aspectos. Señores de la parte de apoyo tecnológico en la universidad, solucióneme esto, o si no, un ticket de inmediato y mire cómo se lo soluciona. ¿Cuáles? Estas actividades las hacemos de manera asíncrónica. Sí. No precisamente en la tutoría presencial es que vamos a utilizar estos casos. ¿Qué pasa con un estudiante tuyo cuando está respondiendo un examen en su casa a través de lo virtual? Lo realiza desde su casa Y si se le traba, listo, el sistema no le operó, ¿qué pasa con ese estudiante? pasa sencillamente el reporte por el correo electrónico y hasta el otro día es que yo veo que no pudo presentar. Ok. Lo que debería pasar es que ese estudiante, por el ticket a servicio, debería hacerlo en cualquier momento. Los estudiantes, recuerden que también tienen dentro de las aulas virtuales todos los datos de la mesa de ayuda y soporte. Tenemos el chat online, las líneas telefónicas, el correo electrónico. Entonces, en caso de que un estudiante también llegase a presentar algún tipo de inconveniente o necesite apoyo, orientación, podría comunicarse con nosotros. Y nosotros pues les el apoyo. colaboramos en el menor tiempo posible. Claro. Eso es importante porque cada vez que trabajamos con una herramienta de estas, y quiero ser enfático en eso, tengo las dos alternativas. Yo soy el que decido como docente. Cierro y apague y vámonos porque esto no sirvió y eso es lo que transmito. O también motivo al estudiante a hacer uso de las ayudas de la universidad. Respóndame en el tiempo que sea, 5 minutos, 10, lo que sea, para poder solucionar algo como lo que nos estaba pasando. No entraba la información del caso, lo solucionaron en menos de 5 minutos. Ya el estudiante entonces puede revisar, como les decía al principio, toda la información del caso y la tiene a disposición. Esa información del caso es una información de ese caso, no es una información de todos los casos. Tengo mi carpeta ahí, tengo la información de la empresa a la cual estoy asesorando, consultando, tengo la información de mi paciente o del estudiante con problemas de aprendizaje, tengo la información ahí y yo cada vez que quiera puedo revisarla, el estudiante puede hacer lo mismo. ¿Listo? Esa información es una información básica y también se va enriqueciendo en la manera en que el estudiante va avanzando en el ejercicio del caso mismo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Profe, aquí su usuario. Andrés Gamba. A Gamba y A Gamba 2016. ¿Listo? ¿Ya? Bien. Bien, entonces en este caso particular, por ejemplo, les decía, el estudiante puede comenzar a hacer su primera fase, que es entrevista. ¿Recuerdan que la primera fase dice entrevista o caso? Y el estudiante en el margen derecho, tiene las preguntas para seleccionar. Esto lo decidimos hacer así por practicidad. Tus preguntas no están anotadas en ninguna parte, a no ser que tú hayas hecho una preestructura de tu entrevista y la hayas anotado, ¿cierto? Cuando llegas a una reunión ya tienes tu estructura de entrevista, sea clínica, organizacional, social, etcétera, y puedes seguir ese formato de entrevista que desarrollaste. Las otras están en tu cabeza. Tú cuando entras a abordar un caso, les hablo del área clínica en la que yo trabajo, pues no tienes sino ya la experiencia de una proforma de tu entrevista y les vas preguntando cosas que van llevando a que su consultante suelte la información y vaya abriendo toda la información para ayudársela a organizar. Pues lo mismo pasa en lo organizacional o en una comunidad. Entonces el estudiante al margen derecho tiene las preguntas que le va a hacer. ¿Sonido tenemos, Cristian, acá? ¿Lo probamos? Sí, sí o no. Tal vez tú... ¿Mi equipo? tiene el altavoz, o porque tiene conectado el HDMI, lo pasa a través del HDMI. Ok. Pero los profes sí tienen sus equipos. Si pueden, por favor, subirle o... ¿Sí? ¿Listo?
No, es otro, es un ejemplo, es un ejemplo. Bien, miren que ustedes, los que están trabajando en este asunto, seleccionaron diferentes casos. Hay algunos que seleccionaron el de un sacerdote que está ahí trabajando, otros seleccionaron. Ustedes seleccionen el que quieran. En todos debe funcionarle de la misma manera. El avatar está diseñado para demostrar ciertas emociones, para asociar un poco ese tipo de entrevista con lo que pasa en la realidad y que el estudiante se vaya haciendo una forma particular de hacer la entrevista. No es un avatar plano, un avatar que no responde emocionalmente, es un avatar que incluso puede llorar o puede sonreír, con una particularidad, profesores, y es que el mismo caso, cuando lo abro al tiempo, Juanma echa con el profesor Vicente, el mismo caso, en el mismo momento, puede estarme dando respuestas diferentes el avatar, porque selecciona respuestas diferentes de sus estructuras de respuesta. ¿Bien? Entonces el estudiante, pues obviamente tiene que estar atento y que no piense que, ya lo hizo este y le dio tal resultado o consideró tal cosa. No, puede haber alguna diferencia en el mismo caso en diferentes oportunidades. Obviamente no es infinito. Este no es un sistema inteligente. No es un sistema de inteligencia artificial que piense como una persona y un ser humano y que... No puede, eso no se ha desarrollado todavía. Es un sistema que permite ciertas asociaciones entre preguntas y respuestas, preguntas no pertinentes y preguntas sí pertinentes y respuestas pertinentes y respuestas no pertinentes. Lo que pasaría en el caso real, donde el paciente o el consultante, el gerente de la empresa le puede decir a uno ciertas informaciones que no son tan verdaderas o tan reales. ¿Bien? Y puede cambiar el asunto. El estudiante, cuando ustedes vieron que seleccionó una pregunta, la pregunta cambió de tonalidad y ya no la puede seleccionar otra vez. Esa pregunta queda marcada como pregunta hecha. Alguno de ustedes planteaba ayer, no veo hoy a la profesora, que la pregunta estaba como en un orden predeterminado. Pero ustedes se dan cuenta que yo puedo escoger la pregunta, acá están las preguntas, no están numeradas para evitar aquello de un orden predeterminado. Ahora sí están hechas con una lógica particular. Pues si yo pregunto buenos días al paciente, la segunda pregunta podría ser ¿cómo está? No, ¿y qué hizo usted con su papá? Porque no tiene como sentido el hacerla en ese momento. Sin embargo, el estudiante puede seleccionar esa pregunta así no sea pertinente. Como les decía ayer, el estudiante por inexperiencia, por susto, por desconocimiento, puede preguntar cosas que no son. Y ustedes como tutores son los que le pueden orientar en qué tipo de pregunta es pertinente en ese momento de la entrevista y cuál no. O en ese tipo de caso y cuál no. Vuelvo a ser insistente, este sistema o estos sistemas no pretenden eliminar el trabajo de un tutor o un profesor. Pretenden facilitar su trabajo. El estudiante entonces, como les digo, puede seleccionar no la pregunta siguiente o la siguiente, sino preguntar otra cosa. Y la respuesta de la persona aparece, si ustedes lo observan, abajo escrita y aparece verbalizada por el avatar. ¿Sí? Eso permite que el estudiante vaya obteniendo la información y pueda incluso registrarla. ¿Bien? En la parte de abajo, no sé si ustedes tienen que hacer scroll hacia abajo, no, ahí les aparece, a ustedes en sus pantallas les aparece, en el margen inferior aparecen los evaluaciones que puede el estudiante usar de acuerdo con el caso. A ver, comento un poquito eso. Si yo estoy trabajando un caso de psicología social, pues hay unas herramientas específicas que se han desarrollado para psicología social. El árbol de problemas, un focus group, una metodología SWOT. Es decir, hay una buena cantidad de herramientas diseñadas para recoger información, la encuesta en psicología social, que también puedo usarlas algunas en organizacional o incluso en el campo clínico, en individual o grupal. Esas herramientas aparecen en el margen inferior, acá están.
El estudiante puede seleccionarlo. Recuerden de qué es el caso. Es un caso de depresión en clínica, ¿verdad? El que estoy viendo acá, ustedes pueden estar viendo otro. Voy a aplicar una entrevista para grupos focales y el sistema inmediatamente, para apoyar al estudiante y reforzar su conocimiento, me le dice, esta estrategia de entrevista de grupos focales se trata de tal cosa, ha sido desarrollado de tal manera y se usa para tales problemáticas. Oiga, profesor, usted le está preguntando a su estudiante, ¿quiere aplicarla o no quiere aplicarla? Le dejo en libertad. ¿Qué estoy evaluando acá? ¿Para qué me está sirviendo de apoyo el sistema? Para toma de decisión del estudiante. Si el estudiante aún con esta información me dice que quiere aplicarla, el sistema me la deja aplicar. Porque usted no puede controlar a su estudiante cuando está haciendo su práctica allá afuera con personas reales. El estudiante puede querer aplicar un Hamilton para evaluar problemas de aprendizaje. Pues si es su deseo, él puede hacerlo porque no tiene en ese momento a la profesora ahí encima diciéndole no por esta razón o no por esta otra. Uno, como persona en formación, puede cometer errores. La ventaja de hacerlo en el simulador es que no comete errores éticos y no comete errores que después le vayan a traer problemas para el mismo caso, donde un consultante sí se puede quejar porque le evaluaron con herramientas y estrategias que no eran pertinentes. Esta señora del avatar, les aseguro que no se les va a quejar. Pero sí me va a permitir decirle al estudiante, ojo porque la decisión que tomó fue equívoca por A, B, C razón. Revise tales aspectos y tales documentos para afianzar o para aprender la parte de evaluación que no ha desarrollado. Y él puede aplicar las que quiera. En cada caso hay seleccionadas una buena cantidad de herramientas. Unas pertinentes y otras no pertinentes. En el caso de ser pertinente, ¿sale como informe del proceso o no? Exactamente, profesora. De hecho, acá le sale informe. Aún sin ser pertinente, le salen resultados de la aplicación. Profesores, tengan en cuenta que estos resultados de la aplicación son resultados simulados. En el mismo, cuando ustedes le dan clic, miren, perdónenme, les repito acá, por favor síganme un momentico acá en la pantalla. Yo voy a aplicar encuestas. Él me dice de qué se trata y yo decido si aplicar o no aplicar. Aplico. Inmediatamente la aplico, mire, me la pasa al margen izquierdo como aplicada. Acá. Cuando yo quiera revisar los resultados de esa aplicación, le doy clic y me los despliega. Tengan en cuenta, profesores, como les digo, esto no es un sistema inteligente que para cada ejercicio me va a cambiar los resultados. Eso sería un trabajo de miles de datos que no podríamos manejar bajo este tipo de sistema o forma. Se podría hacer, pero pues eso es algo que primero convendría que pasara por ustedes, discutieran ustedes la necesidad de hacerlo. Si cada aplicación de la encuesta tendría una variación en puntajes y resultados, imaginen la cantidad de información que tendríamos que meter. Es muy interesante y de hecho así se hizo. Hay variaciones en algunas aplicaciones. El estudiante puede tener acceso a esta información de la prueba las veces que quiera. ¿Estamos? Quiere decir que cuando no ha sido pertinente, sale el mensaje de que esta herramienta aplicada al caso no arroja resultados relevantes. Es cuando no fue pertinente. Sí, exactamente. Sale el asunto de acá. Esta herramienta aplicada a este caso no arroja resultados relevantes porque no es pertinente. O sea, yo no hago aplicación de un focus group en un paciente con depresión. A no ser que, como les dije ayer, hayan los argumentos suficientes por un estudiante brillante o un profesor brillante que me explique y nos diga, como docentes, por qué si es conveniente hacer una aplicación de un focus group en el caso de un paciente con depresión. Yo soy de los que planteo que hay cosas que lo pueden sorprender a uno y a uno le pueden explicar y argumentar con evidencia científica que esa prueba me arroja resultados para manejar el caso de mejor manera que si no la aplicara. Me quito el sombrero y seguramente va a ser un alumno con futuro de tesis laureada. Pero por lo pronto el sistema lo que me dice es, esto no arroja resultados. ¿Bien? Profe, usted iba a preguntar algo. Perdóname, sí. En el link, cuando hacemos el link de la herramienta, por ejemplo, yo entré a la de árbol de problemas Sí. y le di, pues entré y fui al link donde supuestamente me lleva al árbol de problemas. Sí. Pero me llevas a la página principal de la UNESCO.
Déjamelo cargar un momentico. Ok, seguramente porque la herramienta fue tomada de la página principal y la descripción fue tomada de la página principal. De no ser así, puede estarse presentando, profe, uno de esos errores de vinculación en el link de la lectura, ¿sí? Pero se fue tomada la página principal en el 2010 y esa página pues es modificada. Yo ya no voy a poder tener acceso. Eso no, puede ser un documento que esté ahí incluido como documento central. ¿Listo? Le invito a una cosa, profe, ante la excepción, se me fue la palabra, ya el Alzheimer comienza seguramente a pegarme. Ante la duda que se tiene, le invito a una cosa. Su merced, revisa si realmente no está allí incluido el link y la lectura como tal, y nosotros nos encargamos de hacer también nuestra revisión para enviarle información o para hacer el ajuste, porque como es natural, pues este es un sistema que no se va a actualizar solo. Es un sistema que toca estarlo actualizando, y eso no le corresponde a la universidad, porque la universidad no tiene los perfiles de administrador superior para poder modificar esto, pero sí lo tiene Books and Books para hacer la revisión y ajuste de los documentos. Entonces, si hay documentos que se vayan desactualizando y ustedes lo encuentran, o hay alguno que, por ejemplo, dice, es que tiene una lectura, no sé, de Gardner del año 95 y eso ya me parece muy viejo. Bueno, pues pasen la solicitud y esos documentos se pueden ir actualizando. ¿Bien? Pues es un sistema que por sí solo, como ningún otro sistema, se actualiza. No se actualiza solo el iOS de su teléfono celular, pues no se actualiza un sistema con estas características. Pero, profe, la invitación es a que nos ayude con esa revisión. Si usted nos da información de links o lecturas que estén ya desactualizadas o que no se encuentren, nos ayuda bastante con mencionárnoslo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Entonces el estudiante, acá dése cuenta que le va marcando un tiempo, ¿sí? Acá en la margen superior derecha le va marcando un tiempo 3, 42, 13, 12, etcétera, como si fuera un tiempo que se va reduciendo. Yo les explicaba ayer, eso sí depende como lo tengan parametrizado en función de si una vez termine el tiempo quiere que se bloquee el asunto para el estudiante y ya no pueda trabajarlo más, o si ese tiempo va a quedar abierto, el sistema permite hacerlo, pero parametrizado por lo que hayan establecido ustedes dentro del trabajo con la plataforma. ¿Me hago entender? O sea, eso es libre. No es algo que el profesor pueda establecer, porque es algo que está dentro de la parametrización del sistema. No es algo que el profesor con su perfil pueda cambiar. Debe hacer la solicitud y a su vez Cristian o el equipo de tecnología debe hacer la solicitud a Books para que lo ajuste. Una vez el estudiante termina la entrevista, le da clic en esta flecha que le permite dar continuidad y el sistema le pregunta algo que nos ha parecido adecuado y es si usted realmente quiere realizar esta acción, porque después no puede regresar a esta etapa. Es decir, una vez supere la parte de entrevista, no va a poder regresar a la entrevista. ¿Está seguro que quiere hacerlo? Esto lo colocamos para evitar que los estudiantes después plantearan, es que por error le di clic y el sistema me sacó al otro lado, por eso no lo terminé. No, aquí ya hay dos tipos de decisiones. Uno, darle clic, y el otro, tomar la decisión consciente de decirle, sí, sáquenme de acá. Con lo cual ya hay una responsabilidad del estudiante en función de salirse del sistema y no querer continuar el asunto. Bien, obviamente en este caso vamos a aceptarlo. Sí, profesora. Hasta ahí lo que hemos revisado, que son las preguntas y la evaluación, ahí llega hasta el segundo paso, que es sala de psicólogos. ¿Sí? Ahí me manda al segundo paso, que es sala de psicólogos. ¿Sí? Es como cuando tú estás aquí. Exactamente, listo. Entonces, yo estoy haciendo mi ejercicio práctico en la realidad. Tengo mi consultante o mi empresa con la cual estoy haciendo el trabajo de consultoría. Voy a la reunión, hago la entrevista, saco mis conclusiones, no sé qué, y me dicen, bueno, en 2 horas lo esperamos en el salón 406 para hacer el seminario de caso. Este es el seminario de caso. Una de las formas del seminario de caso, o de como le llamen ustedes en la universidad, o como si se le parametriza o lo que quieran. ¿Aquí qué pasa? Aquí entro y están todos mis compañeros de clase
que han estado viendo ese caso. Y aquí viene la parte de discusión entre estudiantes. Nótese que aquí no hay profesor. Aquí no hay profesor, que es autónomo. Los estudiantes discuten entre sí. Aquí lo que sí hay, o puede haber, son unas preguntas. Pero aquí lo que se espera es que el profesor motive al estudiante que está revisando el caso para que venga aquí a discutir con sus compañeros. Pues su seminario de caso, pero en la parte virtual. Usted discute sobre, oiga, ¿usted hubiera hecho la pregunta tal sobre tal cosa? No, ¿por qué? Y comienza un debate que debe enriquecer a cada uno de los participantes con los aportes. Ahora, si el aporte es, ¿cuánto quedó Millos ayer? Pues ustedes le dirían a ese estudiante en público que el comentario no es pertinente y lo llevan a que se ajusten sus comentarios, ¿o no? Es lo esperado. En la sala virtual pasa exactamente lo mismo, porque ustedes como docentes, cuando ingresan con el perfil de docente, sí pueden revisar los comentarios de los estudiantes. Y el señor Maecha va a hacer un comentario lo envío y aparece que Juan Carlos Maecha envió un ok, gracias. ¿Bien? El estudiante le puede colocar de qué se trata el asunto, un tema y hacer su comentario. Queda registrado, con lo cual se cumplen las normas para el manejo de una sala o de un chat en un contexto educativo. Y es respeto, participación activa, colaboración, aportes dentro de el área de formación. Cuando yo hago la participación, el profesor puede hacer seguimiento absoluto a lo que yo haga. Y puede hacerme comentarios, y de hecho, si un estudiante suyo amenaza a otro dentro del aula de clase, yo no creo que usted sea del tipo de docente que dice, bueno, nos vemos, mi clase terminó, gracias. Yo creo que usted es del tipo de docente que llama al orden, habla con las partes y si no puede manejar el asunto inmediatamente lo comunica a su superior para que tome medidas. Pues lo mismo pasa aquí. Si aquí alguno está tomando el pelo y amenazando o diciendo cosas indebidas frente a una comunidad, a una población o a una problemática, lo que usted haría al escuchar ese comentario es toda la responsabilidad ética de un psicólogo que está formando a otro. Pues lo mismo pasa aquí. Queda registrado y usted puede hacer el seguimiento. Profesor. Sí, queda guardado hasta que ese estudiante esté dentro del sistema. Si yo, por ejemplo, borro toda la información en el sistema, semestre a semestre van pasando de uno a otro nivel y a otros casos, pues lo conveniente es estar haciendo barrido. De hecho, profe, esto podría mantenerse ahí por 20 años, toda la información de los estudiantes. ¿Qué pasa? Necesitaríamos unos servidores con mucho más capacidad para almacenar toda esa información, pero se podría. El asunto es, ¿y para qué? Se mantiene durante el tiempo que el estudiante esté activo y que ustedes lo hayan parametrizado con books, de qué manera va a estar guardada la información. De hecho, si está en los servidores de ustedes, como entiendo que no está en servidores aparte, sino está en los servidores de ustedes, pues eso sí depende de cuánto tiempo yo le puedo dar marcha a esa información ahí guardada. De hecho, las historias clínicas tienen una periodicidad de información, de guardarse esa información por ley. Pero la información del trabajo de un estudiante, pues uno lo guarda ¿qué? De 2 semestres. Por mucho 2 para tener como cierta información del avance. Pero eso sí depende de ustedes. O sea, no cierra por el caso, sino que si hemos trabajado 5 casos, hay como un historial del manejo que se ha dado. Yo puedo entrar y ver a Juan Carlos Maecha qué casos ha revisado y qué trabajos ha hecho y qué comentarios ha elaborado. Ahí estamos en un chat, desde la opción del profesor. Nosotros podemos comentar cada comentario del chat. En este chat, en la que es sala de psicólogos, que es como el trabajo autónomo del estudiante, se esperaría que no. En el muro, aunque acá el profesor también puede participar y claro que puede entrar y decir, oiga,
No me parece pertinente su comentario por tal razón, no hay argumentos de peso en tal información y le envío link y lectura y todo lo que sea para una discusión. ¿Cómo? ¿En ese chat? En ese. Pero vamos a ver ahorita cómo es el manejo de la plataforma del profesor. Sí, vamos a tener un usuario y profesor y lo podemos ver desde ahí, ¿vale? Yo tengo una pregunta, pero la sala de chat solo funciona en este segundo momento. Si ellos van a cámara de Gesell y luego necesitan, o yo necesito que vuelvan nuevamente a socializar cosas que ocurrieron ahí, Ya no va a poder pasar en esta sala, solo ya, exactamente, solamente después de esa primera etapa. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, digamos que aquí se participa, perdón, Willy. ¿Sí? Ok, listo. En esta parte de la simulación no se tiene habilitado uno de los módulos, entonces el estudiante al hacer ya su participación aquí también le pide la misma información, ya sabemos por qué, acepto y me pasa a la cámara de Gesell. La cámara de Gesell, por cuestiones de posibilidades. Ya quisiera uno hacer una cámara de Gesell virtual donde a través de cámaras en tiempo real pues se pudiera hacer el ejercicio y tuviéramos a todos los pacientes o el consultante ahí. Pero aquí lo que se hace es un modelaje de una forma particular de hacer una entrevista o llevar un caso organizacional. Quiero ser enfático en eso. Es una de las miles que ustedes conocen. No es la mejor, no es la única, porque he escuchado en otros grupos de profesores que dicen, no, pero imagínese uno haciendo esa entrevista así. No, profe, esa es una de las tantas. Recuerden que formas de entrevista hay tantas como entrevistadores. Hay quienes les gusta ser amables, romper el hielo, hacer algún tipo de comentario jocoso. Hay otro que es absolutamente plano, recto, serio, y no está ni bien una y mal la otra. Son estrategias y capacidades diferentes. Por lo tanto, lo que ustedes ven ahí es una forma de entrevistar. Ahora, ¿cómo? El actor o la actriz profesional con el cual se hizo el video fue entrenado por estos psicólogos para que trataran de hacer un modelamiento más preciso. Ustedes los han visto en televisión que hay veces uno se exacerba de solo ver cuando lo representan a uno como psicólogo en las novelas. Bueno, estos tratamos de que rompieran ese esquema de psicólogo de novela y se pegara un poco más a lo que un psicólogo hace en la realidad de su consulta o de su asesoría, ya sea en una comunidad, en una organización, en el campo educativo o a futuro, si ustedes lo desearan o lo necesitaran, en el campo jurídico, forense, deportivo, etcétera, en todos los campos de aplicación. ¿Bien? El estudiante ve el video y obviamente viene lo que debería ser una discusión con ustedes sobre el asunto del video. O sea, lo que se espera, como les digo, es que el estudiante no esté solo revisando el video, no solo en la presencialidad, sino solo en el ejercicio. Porque una vez vea el video, yo sí le puedo llamar al estudiante o hacer un grupo o en la sala o en el foro de la universidad o en el sistema que use, puedo hacerle preguntas sobre qué observó de la entrevista y qué cambiaría. Lo que primero se me ocurre a mí como formador es, profe, usted que observó el detalle del video, dígame qué cambiaría de las preguntas que le hizo el psicólogo o de qué manera se las haría usted, o con qué no está de acuerdo, o con qué sí está de acuerdo, o cuál ha sido su experiencia, etcétera. Aquí hay una cuestión y es que depende de la capacidad de imaginación, la creatividad del docente para sacarle provecho a esto. Lo que les decía ayer, uno puede coger el martillo para solamente clavar clavos y punto. Y como dicen en algunos contextos, la culpa es de la herramienta. No necesariamente. Muchas veces nos falta, y sé que ustedes son un grupo de estos inquietos y que critican y que comentan, seguramente hay que enriquecerlos, hay que enriquecer este sistema, pero dependemos de su ejercicio profesional, de ser creativos, de permitirle al estudiante explorar y también permitírselo a ustedes explorar. Bueno, el estudiante termina la parte del video y continúa con la evaluación. Les dije que había dos tipos de evaluación. Uno es este, que es una especie de control de lectura o de seguimiento al caso, donde lo que se le pregunta son cosas relacionadas con el caso. Uno de los factores comunes entre los conceptos de ansiedad, miedo y pánico son la presencia de un estímulo activador,
la presencia de un afecto negativo, la presencia de una alarma verdadera, la presencia de una alarma falsa. No es para que la respondamos, es un ejercicio, esto miren, esto es muy básico, esto es de selección múltiple con única respuesta. ¿Por qué? Oiga, esto sirve para que ustedes vean si el estudiante estuvo atento a las lecturas, a los comentarios, a la discusión o no. Esto es un quiz, podría tomarse como un quiz. ¿Podemos mejorarlo? Claro que se puede mejorar, se puede cambiar. Alguno me ha dicho, ¿y por qué no coloca aquí en lugar de estas preguntas, preguntas del saber pro? Con eso me ayuda a ir identificando desde diferentes niveles de formación el avance de mis estudiantes. Pues porque no es una plataforma que pretenda evaluar ese tipo de capacidades para darle información a. ¿Se puede hacer? Claro. ¿Ustedes lo quieren hacer? Plantéenlo, negócienlo con Books y se hace. Nosotros lo que quisimos fue facilitar el asunto para cuando uno está en el seminario de caso y les dice a los chinos, bueno, aquí está su hojita de quiz sobre el caso. O saquen una hojita, como algunos todavía lo hacen. Saquen una hojita y vamos a evaluar lo que se trabajó en el caso. Esta es esa versión. El estudiante básicamente responde, seleccionando y continúa. Responde y continúa. Son 10 preguntas. Recuerden que esto no tiene una cuestión temporal, el estudiante podría incluso estar buscando información en otras páginas. Eso también se puede utilizar como algo formativo, ¿cierto? En la medida en que busque y responda, o como decimos algunos, que copie, pero que copie bien, ¿cierto? Listo. El estudiante termina y va a continuar, le vuelve a preguntar si es lo que quiere, le decimos que sí, y aquí viene la retroalimentación para el estudiante. Recuerde que esta no es una retroalimentación de ustedes, sino para el estudiante. Esto es lo que le aparece al estudiante. ¿Por qué les es útil a ustedes? Porque esto les va a permitir ver la ejecución del estudiante en global. Entrevista, preguntas pertinentes, 2, es que no hicimos más, ¿se acuerdan? Si hubiera hecho 50 preguntas o 30 o 20 de las que tiene ahí, el estudiante es el que decide cuántas preguntas de la lista escoger. Ustedes le pueden sugerir, no escoja menos de 15, no escoja menos de 20, lo que quieran, pero eso sí, es libertad de ustedes. De esas, el estudiante hizo 2 preguntas y las 2 fueron pertinentes, o no me acuerdo si hicimos más. No, si hubieran salido preguntas no pertinentes, ahí se lo marca, pregunta no pertinente. Mire, ahí está en el segundo renglón, preguntas no pertinentes 0, herramientas aplicadas exitosamente 0. Salud, herramientas aplicadas que no son pertinentes 2. Entonces usted con esta información va y le dice al chino, bueno, amigazo, y usted aplicó un focus group para un caso de depresión, cuénteme cuál fue la razón. O lo pregunta en la otra sesión en el chat. Oiga, ¿cuál fue la razón para aplicar tales instrumentos? Y generemos el debate y escuchamos opciones y hacemos toda la parte formativa. Y en el puntaje de evaluación, respuestas correctas 0, mire, mi suerte no está bien. El pinochazo no me funcionó. Respuestas incorrectas, 10. Respuestas omitidas, 0. Total de preguntas, 10. Alguien me decía ayer, no recuerdo cuál profesor era, que hizo el ejercicio, o que habían hecho el ejercicio y que habían seleccionado todas las preguntas bien, o me estoy equivocando. Que habían seleccionado todas las preguntas bien y que se las marcaba como todas mal al final del ejercicio. Profesores, esto es un sistema que no se autocorrige. Es posible que así como nos hizo un link con un error, un blog, puede que nos pase en algún momento, pero no es lo común. Es un sistema que se ha probado. ¿Cuántos estudiantes tenemos ya que han usado el sistema? ¿Más de 30.000 estudiantes? Y que el porcentaje de error ha sido muy bajo, por lo cual se puede afirmar, y aquí Gustavo me corrige, que es el experto en toda la parte de sistemas, que es un software confiable. ¿Qué significa confiable? Que cada vez que yo le doy una pregunta, una respuesta a una pregunta, el sistema me la captura como debe ser, no que yo marque A y me guarde B, no, me la está capturando como debe ser, y aparte me la está calificando como está parametrizado. Es decir, si la respuesta 1, la pregunta 1, la opción era la clave, era la A, me la califica como puntaje positivo. En más del 98% de los casos. Que como en todo puede haber error, pues claro. Sí, de hecho, yo hice un comentario ayer porque en todas las capacitaciones que he hecho, los profes han
respondido y me consta que se han dedicado 15, 20 minutos a responder y todas les responden y les salen incorrectas. Y por ejemplo, acá me causó curiosidad que tú la última pregunta la omitiste, no la respondiste y ahí no aparece como omitida. Ah, muy bien. Porque el sistema no parametriza las omitidas como tal. El sistema dice, la pasó es porque la respondió. Usted vio la respuesta y la pasó. Las respuestas omitidas serían que... Sí, no, perdón, sí la debería contemplar y sí la contesté. Usted puede entrar, no, usted no, ellos. O no sé si ustedes o ellos. ¿Ustedes la pueden revisar? Tú puedes revisar en la base de datos las respuestas del estudiante y puedes ver, genial el caso, porque puedes ver, yo voy a pelearte como profesor. Digo, no, profe, yo sí la respondí. ¿Y cómo comprobar eso? Tranquilos, voy al sistema, pido la información de la fila, de la base de datos del archivo del estudiante y ese me dice si respondió o no respondió. Incluso estuvo diseñada para que se observara en qué hora respondió el estudiante la pregunta. Pero sí, quizás esta parte de pronto estaría para revisar yo Sí. una Ok. porque yo también estaba pues leyendo las preguntas como más o menos y también pienso correctas. Creo que puede estar esa parte. Sí, O porque fui muy de malas o porque no tenía el conocimiento. No, creo porque hay coincidencia. Gustavo, ¿puedes revisarlo? Tendríamos que mirarlo. Ok. Ok. Devuélvela porque por lo menos a mí ya le acabo de devolver, también me aparecía exactamente igual y los resultados me cambiaron. Acá. Mira, cambiaron. Ok, me lo actualizó. Ok. No se Ok. muestra de forma correcta. Ok. Ese sería el Que podemos revisar desde la parte Claro. técnica para que ustedes cuando Pero ya mire, ingresen- pero miren lo confiable. Listo, refresco. Listo, me salí. Profe, no, yo sí respondí. Perfecto. Pero cuando me llega la información, como ya he refrescado, me está llegando la información precisa. Omitidas, una. ¿Bien? Eso me da tranquilidad en el sistema, en la operación de las entrañas del sistema. Lo que sí no me parece es que le pase al estudiante, porque en el caso que le pase al estudiante, comienza la peleadera con el profesor. Tomo un pantallazo y entonces, mira, pero este es mi pantallazo y este le está apareciendo. Bueno, pero entonces aquí aprendimos algo. O podemos solucionarlo de una parte, profes, podemos solucionarlo de una forma rápida. Listo, ¿terminó? Refresque. Refresque la pantalla y me va a tomar nuevamente los No, datos. si esa no es la solución. Lo que puede Sí, estar la pasando solución no. también es dos cosas. Una, que estamos trabajando desde nuestros servidores y nuestros servidores son de prueba, entonces puede haber una falla por ese lado. Lo otro, no sé qué red hay acá, entonces también puede ser que haya una red lenta, ¿sí? Puede ser por eso. Entonces igual vamos nosotros a revisar de que en el primer momento que se está mostrando toda la información, se está cargando la información Bien. la real, la que tiene que ser. Pero comentario tomado, o sea, ya se toma aquí para revisar si está pasando algo con el sistema que no me actualiza permanentemente. Entonces que me toca darle refrescar. Esas son soluciones de profesor, ellos nunca nos van a decir que está bien. Pero la solución de profesor en el aula de clase, para mí, en ese momento, refresque. Ah, me cambió, listo, perfecto, ya está. Ahí está la que omití. Yo no me di cuenta ni siquiera que la había omitido. ¿Bien? Ah, hay una cosa. Por ejemplo, eso. Si la universidad decide que no quiere que los estudiantes omitan ninguna respuesta por error, se puede parametrizar en el sistema que se dice debe responder para poder pasar a la siguiente. ¿Me hago entender? El estudiante en sus 10 preguntas tuvo que haber seleccionado alguna. Si no seleccionó, el sistema le va a aparecer una ventanita que dice no ha respondido esta pregunta, responda para continuar. Pero eso es como les digo, cómo usted quiere adaptárselo. ¿Bien? Usted revisa todos los exámenes de sus estudiantes en papel y lápiz, cuando se lo aplica, y le dice, le faltó responder la 8, tome, respóndala, o simplemente le dice, listo hermano, entregó, calificado con lo que hay. Eso pasa en el sistema, usted se lo puede parametrizar de la manera que quiera, profe. ¿Hay posibilidad que el estudiante pueda saber cuál fue la correcta y las incorrectas? Ayer lo discutíamos en la medida en que el sistema sí puede ser parametrizado para que cuando escoge una pregunta que no es correcta, una respuesta que no es correcta, de una vez le salga un anuncio y diga, esta respuesta no es... Lo que pasa, profe, es que como no es una evaluación formativa de esa característica de ir guiando al estudiante a, no es la A porque tal cosa, no es la B porque tal otra, y cuando le da la C, buena, esta es la respuesta. No, pero yo me refería en el informe final, ya en este pantallazo que tú estás. Por la misma razón se lo respondo, por lo mismo, porque no es una formación de ese estilo, sino es una formación de evaluación del resultado. No es una evaluación en la que yo pretenda dentro del mismo sistema ir orientando, como los sistemas estos, CUEPA, School y demás,
que cuando usted termina una formación le preguntan al estudiante y la misma pregunta va llevando al estudiante a, no, esta no es la correcta por tal razón, no, esa tampoco es por tal razón, y cuando selecciona la correcta le dice, esta sí es por tal otra. Esas evaluaciones son de tipo formativo específico. Estas evaluaciones lo que pretenden es no ir orientando al estudiante y no, oiga, ¿qué supo del caso? Recuerde que en esta parte también lo que estamos evaluando es, oiga, lo que usted leyó del caso. Entonces, si yo lo voy llevando de esa manera, pues es válido, pero pues no es el objetivo que yo persigo en esta fase. Ahora, ustedes lo pueden perseguir, sí, soliciten un ajuste y eso sí es de negociación con Books, cómo se parametriza para hacerlo. Dime. Tu sonrisa es por... Pues porque me da un poco de risa que yo también realicé el caso y me salen 2 preguntas más, por decir algo. Yo quiero saber cuáles eran las que no debió haber aplicado. Perfecto. No me digan no por esto, no, dígame no y que yo misma pueda hacer el análisis de por qué sería que estas 2 preguntas no eran... Pero, profe, eso nos llevaría a que casi el sistema reemplazara al docente, porque es el docente el que le debe participar. Nosotros lo podemos retroalimentar. Eso. Pero pedirle que haga al menos un proceso de análisis de por qué hice esta pregunta. De golpe me sale de 5 y 5 mal. Ya. Y para mí no es fácil decir, hacer mi proceso Sí. autoevaluativo como estudiante y decir en qué me equivoqué. Sí. ¿Quién sabe cuáles serían las que descubrí bien? Se puede ajustar, profe. Ese tipo de solicitud, ese tipo de solicitud se puede ajustar. Como esto es un software, todos esos requerimientos, por ejemplo, yo necesito que una pregunta sea alimentada, pues se puede desarrollar. O sea, no es algo que venga y entonces, o sea, ya no se puede hacer nada, así quedó, ¿no? Por eso Juan en toda la capacitación ha dicho, por ejemplo, la base de datos, en la biblioteca, todos esos links se pueden actualizar porque puede ser, ustedes tienen esa plataforma hace ya unos años, puede ser que ahora tengan cosas nuevas para que Sí. compartir, que necesiten Profe, los estudiantes vean, ¿no? básicamente sí se puede parametrizar, es cuestión de llegar a qué es lo que se necesita y cuál es el argumento para hacerlo. Con eso, de hecho, ni siquiera somos nosotros los que aprobamos o no que no se haga. Por nosotros, genial que ustedes hagan cambios y ajusten. Es la universidad, sus directivos, la decana, el director de programa, que son los que revisan todo lo que ustedes solicitan y nos solicitan a nosotros el cambio. ¿Bien? Es una cuestión de ajuste. ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿usted iba a decir otra cosa? ¿Ya? ¿Profe? ¿No? No, pues, o sea, siento que si ustedes como, o sea, deben tener la base de cómo fue un caso bien llevado, ¿cierto? Pues debe tener, o sea, en el montaje que hicieron debe haber la ruta pues bien hecha del caso. Creo que esa información sí nos sería útil ya en términos de esos ejercicios de debate, de revisar las cosas con los estudiantes, o sea, como en el, digamos, en el ejercicio ya posterior a... Pues, profe, yo disiento un poco del asunto, pero es una cuestión conceptual y de experiencia. No creo que haya una forma de un caso bien llevado única, porque yo te puedo decir a ti, mira, ¿me permites? Es la respuesta Pero, que da el simulador de correcto o incorrecto. pero, ¿me permites? Yo puedo decirte a ti, el camino correcto es este, debe aplicar la prueba A, B, C, D y X, y ese es el camino correcto para mí y para el simulador, ¿bien? Pero no para la profesora que tiene otra perspectiva y otro punto de vista y otra experiencia y que le puede indicar al estudiante que sí es bien visto y bien usado que se aplique, por ejemplo, un focus group para un caso X. Entonces, lo que decidimos en su momento es dejar abierto y no plantear una única ruta de solución buena, comillas buena, porque sabemos que en psicología no existe. En psicología existen los puntos de vista múltiples que llevan a un buen cierre de caso. Entonces, Yo te comprendo, pero el ejercicio que está permitiendo el simulador es darnos un informe final de qué fue lo acertado y qué no. Sí, o sea, Sí. eso es lo que nos da el simulador. Sí. Entonces, qué bueno tomar esos informes y uno decir, bueno, usted tuvo esto, digamos, acorde al simulador bien y la otra persona no, incluso el docente. Y sobre eso trabajar. sí. ¿Qué es lo que le permite? Usted, Pero porque no tengo cómo tener esa evidencia de cómo era, con base al simulador, esa ruta ya
Tal vez no la tiene en el detalle que usted quiere, pero sí la tiene en la medida en que la retroalimentación del simulador le está diciendo, usted aplicó 2 preguntas malas, hizo 3 aplicaciones de pruebas inadecuadas o no pertinentes, y el simulador lo que le puede decir es cuáles fueron esas pruebas. De hecho, se la dice, usted escogió una que no era pertinente, ¿quiere aún aplicarla? Sí, listo. Entonces, el simulador le permite a usted tener esa información. Tal vez no le permite en el detalle que varios de los que aquí están quieren. Por ejemplo, que le dijera, esta no es por ABC y aparte se la pueda permitir imprimir y le pueda permitir darle retroalimentación al estudiante con esa impresión del asunto. Pero sí le está dando la retroalimentación del trazo de la ejecución del estudiante para que usted, en su función de tutor, le oriente al estudiante sobre lo que aplicó, aún a sabiendas de que no era aplicable, y de las preguntas no pertinentes que hizo. Entonces, digamos que sí hay una ruta, pero que el sistema no te dice que es una ruta buena o mala. Primer punto que debe quedar claro. El sistema no te dice, esta ruta fue buena y esta ruta fue mala. No, esta fue la ruta que usted tomó. Ahora, usted aplicó dentro de esa ruta 5 preguntas no pertinentes y 3 pruebas no pertinentes. Y estas son las pruebas y estas son las preguntas. Eso sí se lo da el sistema. No al estudiante. La prueba más no las preguntas. ¿Perdón? Sí, en el rol del profesor se podría ver. En el rol del profesor Respuestas pruebas debería correctas, verse. ¿qué herramientas que se son las que se aplicaron? Exactamente. No solamente la pregunta número 8 inadecuada. Listo. Me queda un valor, pero tiene que ser número. Sí, ya. Digamos que desde el rol estudiante queda un número. Ok. Entonces, el asunto para la visualización y retroalimentación del estudiante es esta. Si ustedes quisieran que fuera más específico, debe entonces modificarse y estructurarse para que se le dé al estudiante respuestas correctas, la 1, la 5 y la 8. Respuestas incorrectas, la 6, la 7 y la 3. Por cuestiones también de visualización es imposible que le aparezcan acá, a no ser que ampliemos el reporte y se lo aparezcamos más en detalle. O así como las pruebas, pertinente y no pertinente. Sí, también. En ese momento. Podría ajustarse para que al estudiante le aparecieran. La respuesta, aquí las preguntas pertinentes, y también podría jalarse el que las preguntas le aparecieran acá, cuáles fueron las no pertinentes y cuáles las pertinentes que hizo. ¿Bien? Lo mismo en las herramientas, aunque ya se le ha determinado y dicho en las herramientas allá, oiga, pero esta no es pertinente, ya la usé. Si ustedes lo quisieran y les es útil, pues podría volver a aparecer acá el asunto. ¿Bien? Porque se va a acabar la batería. Sí. ¿Ah? ¿Me ayudas acá? Porque puede durar un par de días porque en sala de chat se van a demorar 1 o 2 días mientras todos se encuentran aún. Entonces, cuando lleguen al otro día ya no se acuerdan de las preguntas que hicieron al inicio. Muy bien. Bien, entonces, volvemos al punto. Todos los comentarios que se hagan y sugerencias de ajuste se pueden hacer. Como dice William, esto es un sistema, esto no se manda solo, esto se manda con gente que programe, gente que ajuste. Bien, y tenemos a los expertos para hacerlo. Obviamente, todo eso depende también dentro de un plan de compra que se hizo. Yo compré tales cosas, tales otras. ¿Bien? Ahora, ustedes como docentes son los que también pueden decir, no, es que es necesario de esta manera y no de la forma en que está. Esos ajustes pueden hacerse. Bien, hasta ahí el caso del estudiante. En ese caso, cuando termina, el estudiante cierra su sesión y lo vuelve a llevar a la pantalla inicial. Aquí debería darse por concluido el ejercicio del estudiante en ese caso, no en el simulador, porque el estudiante puede tener programados para ver, como ustedes ya lo tienen, tantos casos por semestre, el semestre 1, el semestre 2, el semestre 3. ¿Bien? Muy bien. Ahora, el ejercicio con un rol de docente. Tenemos un...
Para ingresar al usuario como docente, tendrían que enlazar un link directamente al Moodle para que los docentes ingresen desde Moodle, o si no, ingresar directamente desde una URL que es admin. Porque no me marca la ruta como un mapa de A, B, C, D. No. Me dice, esto es lo que seleccionó, esto es lo que ejecutó. Los docentes para que pues, tengan ese error como docente, no como estudiante ni administrador. Ok, entonces ahí pues, los docentes sí tendríamos que registrarlos manualmente. Ahí es cuando viene la conectividad. Como están entrando en este momento, están entrando a Moodle como docente, ¿cierto? Tienen un rol como docente. Tendrían que entrar directamente así, o sea, toca crear en el muro de ellos, en el Moodle de ellos, un link que los haga ingresar directamente como docentes para ingresar de otra forma. Cuando, digamos, la pregunta es porque nosotros no creamos los usuarios manualmente ni usando la plantilla de carga masiva. Nosotros creamos el enlace en Moodle, ¿sí? Y cuando hace clic allí los estudiantes, y pues en este caso también lo está haciendo el profesor, el usuario ya se crea automáticamente en el simulador. Mi pregunta es, supongo que a lo que está pasando en este momento, que es que a los usuarios de los profesores cuando se crean no se les está asignando el rol de profesor. Entonces usted como administrador tendría que cambiar ese rol. O sea que sería más fácil para nosotros crear los usuarios del profesor manualmente pues y asignarles de una vez los profesores. Pues es un proceso un poquito más largo, pero es el mismo proceso que usted tendría que ingresar al listado y darle rol a los profesores. De hecho, la plataforma tiene una función y es que puede ingresar bases de datos. Usted no necesita uno por uno, sino. Sí, los roles sí los da el administrador. Si es usted o hay dos administradores, esas personas son los únicos que dan los roles para asignación. Les ingresan, pero nosotros ingresamos aquí con nuestro usuario de empleado que tenemos. Es decir, ustedes tendrán una contraseña para ingresar a la página. O ingresan directamente. Eso es lo que teníamos que internamente ya como colaborarnos para saber que ustedes ya, para ustedes va a ser link. Con un clic. Aquí lo que va a ver, en este momento lo que pueden ver, ¿cierto? Son los grupos que están creados en el software, ¿cierto? Aquí está el nombre, entonces pues obviamente esto es nuestra plataforma, aquí solamente están registrados ustedes que están en la Uniminuto. ¿Qué pueden hacer o qué herramientas tienen aquí con ustedes como docentes? ¿Sí? Ver los participantes que están metidos dentro del grupo. Un ejemplo serían los de la jornada de la mañana. No sé cómo marcan acá, del curso. Grupo 1, grupo de evaluación, grupo... Bueno, y aquí ven todos los grupos, todos los estudiantes que están con su usuario por si tienen algún problema, ¿cierto? ¿Qué más pueden ver como docentes? Como docentes pueden ver, ¿sí?, esta parte que es la parte para editar, para ver los casos que están asignados a ese grupo, ¿sí? Entonces, en este momento, el grupo de ustedes solamente tenían asignados un caso por cada una de las áreas, ¿sí? En caso tal de que un curso o un grupo solamente tenga social, pues aquí van a aparecer los casos asignados a ese grupo por la parte o el área social, ¿sí? ¿Qué más pueden ver ustedes acá? Todos los registros que pueden haber en la parte de chat, en la parte del foro y en la parte del muro. Dale clic en alguno. Todos los comentarios que ustedes sacan ahí o que hay dentro del grupo, pues toda la información va a salir ahí en un Excel. Y va a salir registrado como Juan Carlos Maecha y comentario, con lo que yo puedo hacer traza y seguimiento a lo que el estudiante ha comentado. Por esta parte nunca han ingresado, ¿verdad? Y pues es la parte fundamental para ustedes, que ustedes puedan, con esto ustedes pueden hacer la tutoría de sus estudiantes. Aquí entonces empieza a cargar una tabla, el ID del estudiante como para saber quién fue, aunque aquí sale también el nombre, disculpen, del estudiante y la fecha en la que fue realizado los comentarios
o el intercambio de información en el chat, en el muro o en el foro, perdón, ¿sí? Y aquí saldría el mensaje. En este caso pues no se escribió nada, solamente se escribió de quién era y el nombre del mensaje, pero no el contenido. Entonces pues no se va a llenar, no va a salir ahí ningún tipo. En este momento El contenido está aquí, pero acá no está para quién va destinado. Este es el para, y entonces acá yo encuentro para la profesora o para el profesor X, o para mi compañero o para la persona acá, y acá va el comentario. Todo lo que yo coloque queda registrado. Por eso les decía, sí me permite hacer una traza. No me dice si es bueno o malo, porque aquí yo no podría establecer si el comentario del estudiante fue útil, inútil, aportó o no aportó, o si fue un comentario de qué tipo. Ah, exactamente, profe. ¿Cuántas participaciones me hizo en el foro y en el muro? Ahora, ¿qué tipo y qué calidad de participaciones lo decido yo como docente? Me participó 30 veces, pero solo para interrumpir y tomar el pelo, pues, gracias. Sí, sigue así. Ahora, me participó una vez y me generó una nueva teoría. Cada comentario que Juanma Echa hace, que le da clic en enviar, aparece acá. Entonces, si Juanma Echa hizo gracias, enter, ok, gracias, aparece gracias, enter, ok, gracias, enter. Entonces ahí se ve todo el registro que en este caso Juanma Echa le ha hecho. Pero pues aquí se ve todo eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa. Bien. Entonces se puede ver, pues digo, el intercambio de información que hay en el chat, en el muro y en el foro. ¿Sí? Bien. ¿Qué información también puedo ver como docente? Puedo ver la información de cada uno de los grupos, ¿sí? Los registros. Entonces, al darle clic ahí me va a sacar otro ¿Esa es la pantalla que a nosotros nos sale? Sí. Cuando entramos como docentes. Sí. Y no podemos hacer un ejercicio ahorita para explorarla, así como lo que estábamos haciendo con los estudiantes. Sí, pero pues tendríamos que crear los docentes temporales, porque pues eso se va a manejar diferente. Entonces, tendríamos que nomás crearles, ahorita ingresan, lo ven, obviamente, pero... Es más fácil. Sí, porque Hagamos una cosa, porque lo que entiendo es que la cuestión estaba planteada también hasta las 10 de la mañana. ¿Hasta las 12 horas? Hasta las 10. 4 horas, ¿no? Sí. Sí, la... ¿A ustedes ya les dieron 4 horas? Bueno, entonces se hace. Tengo de 2 horas. Bueno, hay dos formas de solucionarlo. Hay que solucionática. Hay dos formas. Creamos los roles y lo ejecutamos. Lo que pasa es que yo sí me programé para una reunión ahora, más tarde, en 30 minutos. Entonces, o creamos los roles y lo ejecutamos, o creamos los roles y se los entregamos y nos citamos nuevamente para ver o que ustedes experimenten y van haciendo los comentarios al respecto. Porque no encuentro sino esas tres maneras. Ustedes deciden, muy lento. La verdad es que yo me programé para las 10 y media irme a otra cosa. ¿Quieren explorar cómo docentes? Bien, de hecho ya lo estamos haciendo. Aunque ya lo hace, pero bueno, terminándolo para que... No es lo mismo poderme meter yo mismo, sí es cierto. Es claro, miren, les dimos nada más ahí ver el registro. En los registros que van a salir, en este momento como se está mostrando y como pues en este momento está ubicado. Sale el nombre del usuario, el caso en el cual está asignado, ¿cierto? En este caso son ustedes que están... Agresión escolar, ansiedad, bajo rendimiento y acoso laboral. Ustedes están asignados a esos 4 casos. Exacto, si tuvieran 10 casos, pues por usuario les salen los 10 casos acá. En este caso el usuario demo lo que hizo responder en el caso de agresión tantas preguntas pertinentes, preguntas no pertinentes, herramientas. Yo tengo una pregunta. Desde el rol de docente, ¿la información narrativa se ve o solamente vemos tablas? Por ahora solo se está viendo eso. O sea, que los casos no los conoceríamos como docente. La parte narrativa. Claro que los conocen. Cuando uno tiene el rol de docente, uno puede también ingresar a los casos o tener un
una contraseña para entrar a los casos, con lo cual puedo revisar la información. Claro, ustedes como docentes también tienen la opción de entrar a los casos. Como estudiantes, como que estudiantes. es lo que han venido haciendo. Como estudiantes. Sí, claro. Y tenemos la información. Sí. Exacto. Y como ese mismo docente también pueden ingresar a esta parte. No lo entendía. Entonces aquí estaría toda la información que al final al usuario le está saliendo cuáles son las respuestas correctas, cuáles fueron las respuestas alternativas, qué se saltó, las herramientas que trabajó, que fueron correctas, que no fueron correctas, sobre cada uno de los casos que está asignado el usuario. Pero me sigue diciendo, que tal usuario tuvo 2 correctas, pero me sigue diciendo cuáles de esas 2. Exactamente, como se está mostrando en el rol del estudiante. Si necesitan hacer algún cambio, que ustedes quieren ver cuál es la respuesta correcta o la información, pues ya tendrían que hacer esta solicitud ya directamente con ellos para ver qué es lo que necesitan y nosotros obviamente lo desarrollamos. Pero eso te has dicho algo diferente. Te habías dicho que nosotros como docentes sí podríamos ver cuáles fueron las ideas que le bien o mal. Profe, uno lo puede ver en la medida en que con el estudiante hace el ejercicio y puede ver las preguntas pertinentes o no pertinentes que el estudiante va seleccionando. O sea, nos tocaría hacer esto mismo, venir a la aula. Por ejemplo, esa es una forma por la cual puedo verla. La otra es, listo, solicito el ajuste y puedo ver en detalle la pregunta pertinente o no pertinente. Pues ningún sistema está terminado nunca. Siempre hay que irle haciendo los ajustes y modificaciones de acuerdo con las necesidades. Otros profesores plantean las cuestiones al contrario, dicen, yo no quiero meterme en ese berenjenal de ver tanta información, a mí simplemente dígame de tal y yo me encargo con el estudiante de retroalimentar. Las dos opciones son válidas, no hay un camino único. Ustedes lo quieren, que puedan ver la información más detallada, pues se puede ajustar porque para eso está, y es un sistema no terminado. Nunca se termina un sistema, siempre está en versión 1, versión 2, versión 3. ¿En cuál está su iPhone? ¿En versión 8 o 9 ya? Eso es lo que pasa en este tipo de trabajo. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este momento, ustedes tienen su usuario en este momento de estudiantes, todos están logueados, ¿cierto? Entonces necesitamos que ingresen, cada uno ingrese por lo menos a un caso, haga una práctica como que ingresen a diferentes, todas, con cámara de pixel, con observados. Ok. ¿Todos lo hicieron ya? No. Ya lo hicieron. Háganme un segundo y ya ingresan. Vamos a darle las claves de docente. Es importante que ustedes revisen sobre, por ejemplo, todo el tiempo que hemos trabajado con SAICIM, lo han trabajado muchísimos estudiantes, profesores. Digamos que hemos desarrollado cosas en cuanto ellos nos la han solicitado, y eso es lo que tenemos a hoy. Ahora, es importante, entiendo que Uniminuto recibió la plataforma, la usó un tiempo, cambiaron todos los directivos, el decano, los profesores, y bueno, hasta el momento nunca hemos tenido como una realimentación lo que necesitan de la plataforma. Queríamos que hicieran ese ejercicio porque para nosotros es importante que ustedes vean los casos, ¿cierto? De pronto el profesor puede tener algo en social, otra persona puede tener algo en organizacional, los vean, los estudien bien, este es un espacio para eso. Y digan, miren, a mí me gustaría este elemento, a mí me gustaría tener este elemento. Esas son cosas que para nosotros, que a nosotros nos sirven para tener, por ejemplo, una lista de qué o cuáles son las necesidades del minuto en cuanto a este simulador, ¿cierto? Y podemos plantear, por ejemplo, esto se puede desarrollar, esto no se puede desarrollar, esto sí está hecho pues, y no lo conocen. Entonces la idea es eso, ustedes pueden ingresar cada uno a sus casos, a los casos que va a manejar y puedan chequear qué pueden llegar a necesitar. Otra cosa es que bueno, ya estamos aquí asignándoles entonces a los usuarios para que sean docentes, ¿no? Ahora, es importante que
que tengan en cuenta que los usuarios que les estamos entregando son los usuarios de prueba. Son los usuarios que nosotros montamos en nuestros servidores. Perdón, para entrar como docentes, por favor, en la URL pueden ingresar esta URL tal cual, ahí en el link, dice administrador, aparte. Esto solamente lo van a hacer acá, vuelvo y digo, ya con Cristian, pues dejaríamos que solo con un clic. Si están logueados como estudiantes, por favor, después del sizing, / administrador para poder ingresar con el rol de usuario. Entonces, óyeme, es que como ayer vimos, o sea, dijimos que eran solo 2 horas antes, yo me fui, yo me tengo que ir para consulta, hermano. No, tengo paciente y cualquier persona económica, ya ustedes lo manejan, ya es mostrarle los resultados. Pero que la idea es mostrar que ellos puedan verlos, entrar como profesores, ver los resultados, seguir chequeando. Todo esto es negocio, si quiere que le cambie el color de uno, Por favor, el usuario ajustamos a la facultad. docente. Con eso vamos, y vendes eso también, eso son 30, 40 millones. La contraseña. Del 1 al 6. Entonces la idea es que ellos siempre como docentes vean cuáles son las opciones que tengan, que sigan revisando casos, que lo que necesitan. Digamos que se abra ese espacio para que Eso. hagan lo sugerente, que queremos mostrar. No, nada. Que queremos mostrar. Nada más. Y ya la última hora entonces Listo. Hecho. Entonces, yo sí lo que voy a hacer es que tengo que llevarme mi computador. Espérate que entre. ¿Si pueden ingresar? Sí. Resultados. Desde en este momento únicamente pueden ver el grupo al cual ustedes estaban asignados también como estudiantes, ¿cierto? En la parte de la izquierda, la parte de derecha, perdón, de la pantalla, pueden ver qué pueden hacer. Pueden ver a los participantes, como les comentaba, si le dan clic ahí, van a ver sus nombres, ¿cierto? Solamente pues, pueden ver quién está asignado en ese grupo. En el siguiente botón pueden ver los casos a los cuales están asignados ese grupo, esos estudiantes. Si yo selecciono, ahí si le doy clic en el cuadrito, ¿qué me permite hacer? Y en el siguiente botón, si le dan clic, se descarga un documento en Excel con información de los estudiantes, como se los mostramos hace un momento. ¿Sí? Esos son los atributos que tendría para realizar el docente como tal. Es decir, no tengo que coger de la plataforma y copiar y pegar para saber qué ha hecho el estudiante, sino que aquí ya me resume en una tabla la ejecución del estudiante. Ahora, en la ejecución que no vamos a meternos otra vez en el cuento, pero se puede mejorar en su presentación, se puede modificar la forma en que ustedes lo pueden revisar. Hasta el momento está esta información de resumen que le da toda la traza del estudiante con un ID 380, usuario, demo 0, algo, y en cada uno de los casos donde está. ¿Bien? Acá obviamente quedan los comentarios, las participaciones, y ustedes quieren ampliarlo, que no sea solamente cuántas pertinentes, sino cuáles son las pertinentes que respondió, cuáles son las no pertinentes, etc. Pero esta es la tabla resumen y con la cual yo me puedo sentar con el estudiante a darle retroalimentación. ¿En qué me facilita esto? Que no tengo que coger caso por caso y mirar a ver Juanma Echa y mire el dato de Juanma Echa y venga y lo trabajo en una tabla, sino que aquí esto lo puedo imprimir, sentarme con el grupo, ir llamando por como lo organice para dar retroalimentación a cada estudiante. Ahora,
No solamente esta es la herramienta para retroalimentación, también hay un acompañamiento del docente en función de estar revisando con alguna regularidad el ejercicio del estudiante en el momento y tiempo real. O sea, que el docente pueda estar metido en el grupo en algún momento y pueda estar viendo el chat, el muro, el foro, y pueda estar, como ustedes mismos decían, y yo puedo escribir comentarios sobre lo que dijo, claro, podérselo comentar. Pero eso solamente lo podemos hacer en esa parte del proceso. Nosotros no podemos acompañar en las preguntas, no podemos acompañar. No, porque ya están preestablecidas, no es un sistema abierto que cualquiera pueda entrar, aún siendo docente, y cambiar la entrevista, toda la descripción del caso, o cambiar las preguntas, o cambiar las lecturas. No es ese tipo de sistema porque no está parametrizado para tal. Ahora, ¿eso se podría hacer? Claro que sí. ¿Cómo? Pues imagine que yo le doy usuario de administrador a cada uno de ustedes, y ustedes lo cambian. Pero entonces el profesor subió un archivo, y a otro le pareció que no, entonces se lo elimina, y el otro sube otro archivo, y, o sea, se vuelve una cuestión inmanejable para hacer un software educativo. ¿Sí? Al profesor puede que le parezca que no deben haber entrevistas de este estilo, sino de otro estilo, entonces coge y elimina todas las que ustedes o los otros están subiendo. No tendría sentido. Todo software tiene un límite, eso debe ser claro para cualquier docente. No puedo cambiarlo a mi gusto cada vez que yo quiera, en el tiempo que yo quiera. Estos son sistemas desarrollados con unos costos importantes en su desarrollo y con unos objetivos particulares, con lo cual uno espera es que se vaya enriqueciendo para sacar la versión 5. Y en la versión 5 estarán incluidos los comentarios de, oiga, que se vea de tal manera el resultado, que me contemple cuántas preguntas y qué tipo de preguntas, y que más adelante no solamente me permita hacer esto, sino que el estudiante pueda hacer intervención. Ah, genial. Aquí no, si se dan cuenta, aquí solamente puede proponer en el chat y en el foro y en el muro cómo intervendría si se le pregunta. Pero en una siguiente versión, si considerase que fuese necesario, pues se puede entonces ajustar para que el estudiante pueda desarrollar intervención. Pero eso tiene que ver con el desarrollo de un sistema o un software educativo como este. ¿Bien? Básicamente eso es lo que hay para presentarles. Cualquier pregunta sobra decir que está Cristian, y Cristian puede trasladarla o trasladarla directamente al equipo de soporte de bugs para solucionarlo de la manera más correcta y en el menor tiempo posible. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si tú tienes algún otro comentario adicional, o Gustavo, tú. Listo, les van a mostrar una parte del perfil de administrador para que vean un poco más en las entrañas de la plataforma cómo funciona el asunto. Va a llegar esta tarde de consulta. Le voy a avisar a esta persona que llegó unos minutos más tarde, si no, se me desespera. Aló, Mauricio. ¿Cómo estás? Mira, estoy atrasado en una capacitación, te llego a sesión en unos 20 minutos. Por favor, espérame, ¿te parece? Listo. Muchas gracias, no me demoro. 20 minuticos estoy allá en el consultorio, sí. No, en el del Polo. No, es que si nos vemos en el de la Alhambra, me demoro más. Bueno, Mauricio, que estés bien. Lleva la tarea, por favor, porque no me la enviaste. ¿Cómo vas? Uy, eso sí es un... Eso sí es un por salirse de clase me sacaron. Las mismas herramientas que manejamos en el anterior rol, que son los participantes. A diferencia del anterior es que yo veo los participantes, yo los puedo bloquear o puedo agregar más usuarios al grupo. Esa parte de la administración, digamos que nosotros ya la conocemos, la manejamos bien.
como les digo, agregar participantes, agregar grupos, agregar casos a cada grupo, crear profes masivamente, manualmente. Digamos que si usted selecciona un usuario, también puede cambiar el rol, ¿sí lo he visto ahí? sí, es sí, importante. cuando yo entro los usuarios le puedo dar rol a un estudiante, administrador, profesor. Exactamente. Es importante que los profesores también conozcan qué tiene el usuario administrador, porque así mismo te pueden decir, mira, yo requiero que no te hagan un requerimiento que la plataforma no tiene. Entonces, por eso que queremos también que lo saben. Ustedes como docentes lo que pueden solicitar a sistemas es la creación de nuevos cursos, asignar usuarios a los cursos o crear nuevos estudiantes. Y perfiles. Y exacto, y a cada uno de esos usuarios dar un perfil en específico que estén buscando. Estudiante, docente o administrador, pero que el administrador creo que son eso. Y el resto pues puede ver obviamente los mismos reportes que el docente estaba mirando, todos los campos, es prácticamente casi lo mismo. Solamente que puede eliminar y agregar casos y estudiantes. Y la patrón no garantiza que se puede volver. No, eso ya Sería más privado. Entre las cosas que ustedes como docentes creo que deben como plantear es saber cómo utilizar este proyecto, este software, ¿cierto?, a favor de ustedes. Si ustedes ven necesario que el estudiante tenga la opción de devolverse, porque ven que es necesario, esas son algunas de las cosas que ustedes le piden a William para que nosotros obviamente hagamos ese cambio y ya quede habilitado en el programa que ustedes están trabajando. Eso no se hace con estos perfiles que hemos manejado de estudiante, docente o administrador, sino con un super usuario que me permite programar. Pero entonces son esos cambios que ustedes quieren hacer. Nosotros queremos que todos los estudiantes tengan libres todos los casos y puedan navegar libremente de inicio a fin cuantas veces quieran. Nos hacen esa solicitud y obviamente hacemos ese cambio, pero ya es por solicitud de ustedes, ¿sí? Ya porque ya se pusieron de acuerdo. Por eso digamos que es tan importante este espacio que tienen ahorita. Revisen los casos, revisen cómo está estructurada la plataforma y nos dicen, o sea, ¿qué necesitan si exactamente? hacer un documento o si quieran enviarme lo que ustedes consideran importante por correo para que nosotros lo consideremos, que ustedes tengan una plataforma que se ajuste a sus necesidades. Por ejemplo, lo que tú decías, a mí me gustaría saber una ruta de pronto que yo pueda recomendar a mis estudiantes, ¿no? Sí, Algo respecto a parecido. eso yo también quería hacerles una recomendación a los profes, siendo la primera vez que van a trabajar. ¿Terminaste ahí? Sí. Entiendo que de pronto a partir de ahora ustedes pueden empezar a ver cosas que les gustaría que incluyera el simulador. Les cuento, adquirimos el simulador con un estándar, ¿sí? Tal vez ustedes puedan requerir en algún momento funcionalidades diferentes, creen que se le pueden agregar o quitar cosas diferentes. Lo que les pido es que con este primer acercamiento puedan ustedes explorar el simulador y si consideran que hay algo nuevo que se puede agregar, nos eleven la solicitud a Campus Virtual y desde allí pues hacemos todo el estudio de viabilidad inicialmente de esos cambios que ustedes estén solicitando y si son pertinentes o si es posible aplicarlos, pues los enviaremos a MUX para que se haga la actualización del simulador. Pero es importante que no desde el inicio, antes de empezar a trabajar un tiempo con el simulador, empecemos como a ver esos lunarcitos que debería, que no debería. Primero yo les recomiendo y les pido encarecidamente, por favor, explorémoslo. Obviamente estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier solicitud de cambio que ustedes puedan darnos y que consideren que debe tener el simulador. Con muchísimo gusto estaremos atentos a ello, pero sí me gustaría que inicialmente, luego de esta capacitación, puedan explorar más a fondo el simulador y ya a final del periodo o al finalizar el curso de ustedes nos hagan llegar todas esas retroalimentaciones que nos puedan dar. Por eso nosotros miramos y realizamos los ajustes que deban realizarse dentro de esa es como la recomendación que yo les Muy bien. Profesora. Una pregunta que no me quedó muy clara. Por ejemplo, yo soy una estudiante e ingreso ahorita a las 10 de la mañana al simulador. Sí. Hago el primer paso.
pero no me quedó tiempo, entonces cerré el simulado